Venecia. La ciudad flotante, la joya de Italia, conocida por su arquitectura laberíntica, sus canales que brillaban bajo el sol y sus puentes que conectaban el pasado con el presente. Durante siglos, esta ciudad había sido un faro de cultura, arte y comercio. Venecia, con sus calles de agua y sus góndolas que se deslizaban suavemente, había sido el sueño de poetas, artistas y viajeros. Pero como todos los sueños, este también estaba condenado a desvanecerse. Y el tiempo, inexorable, había comenzado a cobrar su precio. Todo comenzó con un susurro. Primero fueron las advertencias de los científicos, que alertaron sobre el aumento del nivel del mar. Los expertos explicaron que la ciudad, asentada sobre más de 100 islas en una laguna, estaba siendo constantemente amenazada por las aguas del Adriático. Durante siglos, Venecia había resistido las mareas, pero ahora, la lucha contra el agua parecía más difícil que nunca. A medida que pasaban los años, el nivel del mar continuaba subiendo y las aguas comenzaban a tragarse lentamente las calles que una vez fueron el epicentro de la vida veneciana. Las primeras inundaciones no fueron graves, pero con el tiempo se hicieron más frecuentes y severas. Los venecianos, conocidos por su resistencia y su amor inquebrantable por su ciudad, empezaron a sentirse impotentes. Las calles se inundaban, las plazas desaparecían bajo el agua y los monumentos más emblemáticos comenzaban a mostrar signos de desgaste. La Piazza San Marco, que alguna vez fue un lugar de encuentro para miles de personas, ya no era un lugar de celebración. Ahora, la Piazza San Marco se encontraba casi siempre cubierta por una capa de agua, y los turistas que visitaban Venecia tenían que caminar con botas de agua, como si estuvieran entrando en un museo flotante. Al principio, hubo intentos de frenar el avance de las aguas. El gobierno local, respaldado por el gobierno nacional, lanzó una serie de proyectos para proteger la ciudad. Se construyeron barreras de protección y sistemas de drenaje para evitar que las aguas inundaran el centro histórico. Pero todos estos esfuerzos parecían ser solo paliativos, soluciones temporales ante un problema que era mucho más grande que cualquier ingeniería humana. A medida que las tormentas se volvieron más frecuentes y el cambio climático hizo que los océanos subieran más rápidamente, las barreras y los sistemas de drenaje no fueron suficientes. El agua continuó avanzando, sin tregua, como una fuerza imparable de la naturaleza. Pero no solo el agua era el enemigo. Los mismos cimientos de Venecia, construidos sobre un terreno de barro y madera, también comenzaban a ceder. La ciudad estaba literalmente hundiéndose, aunque de manera lenta, casi imperceptible. En el pasado, Venecia había experimentado movimientos sísmicos menores y cambios en el terreno, pero nada comparado con lo que estaba sucediendo en ese momento. La extracción de agua subterránea y el peso de los modernos rascacielos que se habían construido sobre la ciudad en las últimas décadas había provocado que la ciudad se hundiera a un ritmo acelerado. En otras palabras, Venecia no solo estaba siendo atacada por las aguas del Adriático, sino que también estaba siendo tragada por la tierra misma. Durante muchos años, el gobierno italiano intentó concienciar a la población y a los turistas sobre la fragilidad de la ciudad. La UNESCO, que había declarado a Venecia como Patrimonio de la Humanidad, también intervino, sugiriendo que se limitara el número de turistas para reducir el impacto del turismo masivo en la infraestructura de la ciudad. Pero era demasiado tarde. Venecia ya estaba en el límite de sus fuerzas. La ciudad había alcanzado su punto máximo, y la lucha contra el inevitable estaba condenada al fracaso. Los venecianos, que durante generaciones habían vivido y trabajado en esta ciudad que parecía flotar sobre el agua, empezaron a abandonar sus hogares. Muchos de los más jóvenes, que soñaban con un futuro más seguro y estable, se mudaron a otras ciudades italianas o incluso a otros países. Los viejos habitantes, que se habían aferrado a la tradición y al espíritu de Venecia, veían cómo sus hijos y nietos se despedían, sabiendo que su ciudad ya no podía ofrecerles un futuro. Los antiguos palacios y las iglesias de mármol, que una vez fueron símbolos de grandeza, se estaban cubriendo de moho y salitre, testigos mudos de la decadencia que acechaba a cada rincón. La inundación de 1966 fue uno de los momentos más dramáticos de la historia reciente de Venecia. Ese año, las aguas subieron con tal furia que sumergieron las calles de la ciudad por varios días. Fue un recordatorio aterrador de lo que estaba por venir, pero en lugar de ser una llamada de atención para frenar la destrucción, se convirtió en un triste presagio de la desaparición de la ciudad. Los venecianos, conocidos por su resiliencia, se unieron para limpiar los escombros y restaurar lo que podían, pero sabían que cada ola que llegaba no solo les robaba las calles, sino también una parte de su identidad.
A lo largo de las décadas siguientes, los turistas seguían llegando a la ciudad, pero cada vez eran menos. Los turistas más conscientes de la crisis ambiental que vivía Venecia venían para ver la ciudad antes de que fuera demasiado tarde. Los restaurantes junto a los canales, que alguna vez estuvieron llenos de vida y risas, ahora solo albergaban a unos pocos clientes. Las góndolas, que antes eran un símbolo de romance y elegancia, se convirtieron en una reliquia de una época pasada, remando sobre aguas turbias y frías, mientras los gondoleros, de rostro triste, esperaban en silencio el inevitable. Finalmente, después de décadas de intentos fallidos de salvar la ciudad, el gobierno italiano tomó una decisión radical. Venecia sería evacuada. Los últimos residentes, aquellos que se habían aferrado con fuerza a su hogar, fueron trasladados a otras ciudades en el norte de Italia, donde se les ofrecieron viviendas y apoyo. Los edificios más emblemáticos fueron desalojados, y lo que quedaba de la ciudad era solo una sombra de su antiguo esplendor. En la última noche, la ciudad parecía estar en silencio. Las aguas que antes habían sido su compañera, ahora eran su enemiga. Las casas, los palacios y las iglesias, que alguna vez fueron el centro del comercio, la cultura y el arte, estaban vacíos. No quedaban ni los ecos de los festivales de carnaval ni el bullicio de los mercados. El viento soplaba suavemente a través de las calles desiertas, arrastrando consigo hojas secas y pequeños objetos flotantes. Y mientras los últimos gondoleros dejaban su remo, se despedían de la ciudad que los había alimentado durante generaciones, sus corazones llenos de tristeza. Venecia, la ciudad que desafió al tiempo, se estaba hundiendo para siempre bajo el peso de las aguas. No era solo la pérdida de una ciudad, sino la desaparición de una forma de vida, de un modo de ser. La Serenísima, como se la conoció en su época de gloria, había llegado al final de su viaje. El agua, que siempre había sido su compañera, ahora reclamaba lo que era suyo. Pero, aunque la ciudad se desvaneciera, su espíritu, su historia y su legado seguirían vivos en la memoria de aquellos que la amaron y en los corazones de todos aquellos que, alguna vez, soñaron con caminar por sus canales. Venecia, aunque ya no estaba en el mapa, seguiría siendo eterna en la imaginación humana. En la vasta y dinámica nación de Indonesia, Yakarta, la capital, había sido durante mucho tiempo un símbolo del crecimiento económico y la modernización. Situada en la isla de Java, Yakarta se alzaba como una metrópolis vibrante, llena de vida, contrastes y oportunidades. Durante años, la ciudad atrajo a miles de personas de todas partes del país, que buscaban mejores empleos, mejores condiciones de vida y la promesa de un futuro más brillante. Las rascacielos de oficinas, los centros comerciales modernos y las imponentes autopistas de múltiples carriles dominaban el horizonte. Sin embargo, lo que no se veía a simple vista era el desastre que se estaba gestando bajo la superficie, una tragedia que tomaría muchas décadas para manifestarse en toda su magnitud. Yakarta no solo es una de las ciudades más grandes de Asia, sino también una de las más densamente pobladas del mundo. Con más de 10 millones de habitantes, y más de 30 millones en su área metropolitana, la ciudad había sido impulsada por un crecimiento vertiginoso, tanto en términos de población como de infraestructura. En sus calles siempre había algo que sucedía: mercados bulliciosos, gente en movimiento, vehículos de todo tipo en un tráfico congestionado. La vida en Yakarta era una carrera constante, en la que los habitantes luchaban por mantenerse al día con la rapidez del progreso. Sin embargo, este progreso tenía un precio. El primero de los muchos problemas que la ciudad enfrentaba era su ubicación geográfica. Yakarta había sido construida sobre un terreno inestable, una vasta llanura que se encontraba a pocos metros sobre el nivel del mar. La ciudad había comenzado a hundirse lentamente desde principios del siglo XX debido a varios factores naturales y humanos, pero nadie había anticipado que el ritmo sería tan acelerado. Una de las principales causas del hundimiento de Yakarta era la extracción masiva de agua subterránea. Durante años, las autoridades no habían logrado implementar un sistema adecuado de suministro de agua potable, lo que llevó a los residentes a depender de los pozos subterráneos. A medida que la población de la ciudad creció y la demanda de agua aumentó, los niveles de los acuíferos subterráneos comenzaron a disminuir de forma alarmante. Esto provocó un hundimiento gradual de la tierra, con algunos sectores de la ciudad descendiendo hasta 25 centímetros por año. Este fenómeno no solo afectaba a los edificios y las infraestructuras, sino que también provocaba la salinización del agua potable, lo que empeoraba aún más la calidad de vida de los habitantes. Además, las lluvias monzónicas, que durante años habían sido parte del ciclo natural de Yakarta, se volvieron más intensas con el cambio climático.
Las inundaciones, que antes eran un evento relativamente raro, comenzaron a ser cada vez más frecuentes y devastadoras. En las temporadas de lluvias, los ríos que atravesaban la ciudad, como el río Silibún, se desbordaban con rapidez, arrastrando todo a su paso y sumergiendo partes enteras de la ciudad. Las inundaciones se convirtieron en un obstáculo constante para la vida diaria, con las calles convirtiéndose en ríos de agua turbia y el transporte público paralizado por días. En 2007, Yakarta vivió una de las inundaciones más graves de su historia. Durante varios días, las lluvias continuaron sin cesar, y la ciudad se inundó a un nivel sin precedentes. Decenas de miles de hogares quedaron bajo el agua, y los daños fueron devastadores. La economía de la ciudad sufrió un golpe terrible, ya que las fábricas y comercios no pudieron operar durante semanas, lo que generó una crisis económica. Para entonces, ya estaba claro que el problema no era solo un desafío momentáneo, sino una crisis a largo plazo. Las inundaciones y el hundimiento de la ciudad se habían convertido en una amenaza existencial. Sin embargo, lo más preocupante para los expertos era que el proceso de hundimiento de Yakarta no solo era irreversible, sino que se estaba acelerando con cada año que pasaba. El gobierno local, en su intento por resolver el problema del agua, construyó sistemas de drenaje y llevó a cabo obras para prevenir las inundaciones, pero estos esfuerzos no fueron suficientes para frenar el daño ya causado. A pesar de las inversiones masivas en infraestructura, el agua subterránea seguía siendo extraída sin control, y las zonas más vulnerables de la ciudad seguían hundiéndose. A medida que las aguas subían y el terreno bajaba, muchas zonas de Yakarta se encontraban literalmente bajo el agua, y no solo durante las temporadas de lluvias, sino a lo largo de todo el año. La situación empeoró aún más cuando se descubrió que el gobierno de Yakarta no había considerado adecuadamente la construcción de viviendas y edificios en áreas propensas a inundaciones. El rápido crecimiento urbano llevó a la construcción de viviendas, fábricas y centros comerciales en zonas bajas, sin tener en cuenta los riesgos ambientales. Lo que parecía una expansión económica para satisfacer la demanda de espacio en la ciudad, terminó siendo un error monumental. A medida que la ciudad crecía hacia el norte, se construyeron viviendas en terrenos propensos a inundaciones, y muchas de estas áreas fueron las primeras en ser devastadas por el aumento del nivel del agua. Mientras tanto, el cambio climático exacerbaba aún más la crisis. El aumento de la temperatura global provocaba la expansión de las lluvias monzónicas y el incremento de las olas de calor. Durante los meses más calurosos, las temperaturas en Yakarta alcanzaban niveles extremos, lo que afectaba gravemente la salud de la población y provocaba un aumento en los casos de enfermedades respiratorias. Los ríos, que antes eran una fuente vital de agua dulce, ahora se encontraban contaminados por desechos y residuos industriales, y el sistema de drenaje de la ciudad era insuficiente para manejar la cantidad de agua que se acumulaba durante las lluvias. A medida que los años pasaban, los ciudadanos de Yakarta se fueron acostumbrando a la idea de que su ciudad estaba destinada a desaparecer. Muchos optaron por mudarse a otras ciudades, buscando un futuro más seguro, mientras que aquellos que no podían abandonar la ciudad, se adaptaron a vivir en condiciones cada vez más precarias. La vida en Yakarta se convirtió en un constante desafío, en el que cada lluvia torrencial o cada aumento en el nivel del mar podía significar la pérdida de hogares, trabajos y vidas. A pesar de los esfuerzos del gobierno para implementar medidas preventivas, el destino de Yakarta estaba marcado. El proyecto más ambicioso para salvar la ciudad fue el proyecto Gran Dique, un plan para construir una gigantesca barrera costera para proteger la ciudad del aumento del nivel del mar. Sin embargo, este proyecto, aunque innovador, no podía abordar todos los problemas que enfrentaba la ciudad. El terreno inestable y el hundimiento continuo eran factores que no podían ser detenidos por ninguna estructura humana. Yakarta, al igual que Venecia, estaba condenada a desaparecer gradualmente bajo las aguas. Finalmente, en un giro trágico, el gobierno indonesio decidió que Yakarta debía ser abandonada. En su lugar, se comenzó la construcción de una nueva capital, ubicada en una zona más alta y menos vulnerable a los efectos del cambio climático. En los últimos años, las autoridades realizaron esfuerzos desesperados por salvar lo que quedaba de Yakarta, pero la ciudad continuaba hundiéndose. Los residentes fueron evacuados lentamente, y las áreas más afectadas fueron abandonadas por completo. En el corazón del sudeste asiático, a orillas del río Chao Phraya, se encuentra Bangkok, la vibrante y deslumbrante capital de Tailandia. Conocida como Krung Thep en tailandés, que significa Ciudad de los Ángeles, Bangkok ha sido, durante siglos, un centro de poder, cultura y comercio.
Es una ciudad que nunca duerme, donde las luces de los rascacielos se mezclan con los mercados nocturnos y los templos budistas, y donde el bullicio del tráfico se fusiona con el sonido relajante de los canales que cruzan la ciudad. La energía de Bangkok es inconfundible, su diversidad cultural, histórica y social la ha convertido en un imán para turistas, inversionistas y habitantes de todas partes del mundo. A lo largo de su historia, Bangkok ha sido testigo de innumerables transformaciones. Desde su fundación en el siglo XVIII como una pequeña ciudad en las orillas del río Chao Phraya, hasta convertirse en una metrópolis moderna, con más de 10 millones de habitantes y un área metropolitana que supera los 14 millones. La ciudad ha sido un centro económico clave en la región, con industrias que van desde el turismo y la manufactura hasta las finanzas y la tecnología. Bangkok es un epicentro de dinamismo y prosperidad, un lugar donde la tradición y la modernidad se entrelazan de manera única. Sin embargo, detrás de esta fachada de progreso y modernización, Bangkok enfrenta una crisis silenciosa que amenaza con arrebatarle su posición como una de las ciudades más importantes del mundo. El principal enemigo de Bangkok no es un invasor externo ni una guerra que amenace su existencia, sino un fenómeno natural que ha ido ganando fuerza de manera imperceptible durante las últimas décadas: el hundimiento de la ciudad. Bangkok, al igual que muchas otras grandes ciudades del mundo, se encuentra construida sobre un terreno inestable. La ciudad fue erigida sobre un delta pantanoso, una vasta llanura baja que está naturalmente propensa a hundirse debido a la interacción de varios factores. En su lucha por sostener a una población creciente y una economía expansiva, Bangkok ha enfrentado una crisis de infraestructura, recursos hídricos y cambios ambientales que, en conjunto, la están llevando al borde de la desaparición. Uno de los principales culpables del hundimiento de Bangkok es la sobreexplotación de los acuíferos subterráneos. Al igual que otras ciudades en expansión, Bangkok ha dependido durante años de la extracción de agua subterránea para abastecer a sus habitantes y a su industria. Sin embargo, esta práctica ha tenido consecuencias devastadoras. A medida que el agua es extraída de los acuíferos, el terreno sobre el que se asienta la ciudad comienza a compactarse, lo que provoca un hundimiento gradual y constante de la tierra. Según expertos, algunas partes de Bangkok se están hundiendo a una tasa de 2 a 3 centímetros por año, y las proyecciones indican que, si la tendencia continúa, áreas enteras de la ciudad podrían estar sumidas bajo el agua en unas pocas décadas. El problema no termina ahí. Bangkok también está siendo afectada por el aumento del nivel del mar, un fenómeno relacionado con el cambio climático que está golpeando las costas de todo el mundo. A medida que los océanos se calientan y los glaciares se derriten, el nivel del mar en la región del sudeste asiático ha subido de manera constante. Bangkok, que ya se encuentra a tan solo 1,5 metros sobre el nivel del mar, es especialmente vulnerable. En las últimas décadas, las inundaciones se han vuelto más frecuentes y severas, lo que ha obligado a la ciudad a invertir grandes sumas de dinero en proyectos de infraestructura para mitigar los efectos de las aguas crecientes. Sin embargo, el aumento del nivel del mar y el hundimiento de la ciudad están creando una combinación mortal que pone en riesgo la supervivencia misma de Bangkok. Las inundaciones han sido una constante en la historia de Bangkok. En el pasado, el sistema de canales de la ciudad, conocido como clones, ayudaba a drenar el agua de las lluvias monzónicas y a mantener el nivel del agua bajo control. Sin embargo, la expansión urbana y la construcción de infraestructura moderna han reducido en gran medida la cantidad de estos canales, lo que ha dificultado el drenaje adecuado. Como resultado, las inundaciones se han vuelto más severas y prolongadas, afectando gravemente a los residentes y a la economía de la ciudad. Los barrios más vulnerables, especialmente aquellos en las zonas bajas y periféricas, se encuentran regularmente sumidos en el agua durante la temporada de lluvias. Las inundaciones no solo destruyen viviendas y negocios, sino que también afectan la calidad del aire, el suministro de alimentos y la salud pública. Cada temporada de lluvias parece traer consigo una nueva ola de destrucción, y la ciudad parece estar cada vez más indefensa ante esta fuerza de la naturaleza. Además de las inundaciones y el hundimiento, el rápido crecimiento urbano de Bangkok ha llevado a la construcción de enormes rascacielos, centros comerciales y viviendas en áreas donde el terreno es inestable. Si bien esto ha impulsado el desarrollo económico de la ciudad, también ha aumentado la presión sobre los recursos naturales y la infraestructura existente. Los edificios de gran altura ejercen una gran presión sobre los cimientos de la tierra, y muchas de estas estructuras están siendo afectadas por el hundimiento constante del terreno. Esto no solo pone en peligro la estabilidad de los edificios, sino que también ha incrementado el riesgo de daños en las redes de transporte,
agua y electricidad, que son esenciales para el funcionamiento de la ciudad. En respuesta a esta crisis, las autoridades tailandesas han intentado implementar diversas soluciones para mitigar el hundimiento y las inundaciones. Se han invertido miles de millones de dólares en la construcción de diques, barreras costeras y sistemas de drenaje más eficientes. Sin embargo, estos esfuerzos han tenido un impacto limitado, ya que el problema subyacente, la extracción de agua subterránea y el aumento del nivel del mar, continúa sin ser resuelto de manera efectiva. Las soluciones a largo plazo son complicadas y costosas, y la falta de coordinación entre las distintas agencias gubernamentales y la escasez de recursos financieros han dificultado el progreso. En los últimos años, se ha hablado de la posibilidad de mover la capital de Tailandia a una nueva ubicación en el interior del país, lejos de las costas y de los riesgos asociados con el cambio climático y el hundimiento. Esta idea ha sido discutida en varias ocasiones, pero ha generado controversia debido al alto costo que implicaría trasladar a toda la población, las instituciones gubernamentales y la infraestructura de la ciudad a otro lugar. Además, muchos se resisten a la idea de abandonar una ciudad con tanta historia y cultura como Bangkok, que sigue siendo el centro neurálgico del país. A medida que el tiempo avanza, la amenaza de la desaparición de Bangkok parece cada vez más real. Los expertos predicen que, si no se toman medidas drásticas y coordinadas para abordar la crisis ambiental, en las próximas décadas la ciudad podría ser parcialmente sumergida bajo el agua. Algunas zonas de Bangkok ya están viendo cómo las calles se inundan regularmente, y los residentes se ven obligados a adaptarse a una nueva realidad de aguas crecientes y mayor inestabilidad. Los efectos del cambio climático, combinados con la sobreexplotación de los recursos naturales, están llevando a la ciudad al borde del colapso. Nueva Orleans, una de las ciudades más emblemáticas y culturales de los Estados Unidos, ha sido testigo de siglos de historia, música, arte y tragedia. Situada en el delta del río Mississippi, al sur de los Estados Unidos, esta ciudad ha sido desde sus orígenes un crisol de culturas, gracias a su ubicación estratégica como puerto de comercio. Nueva Orleans es conocida por su música jazz, sus vibrantes festivales como el Mardi Gras, su cocina criolla y su arquitectura colonial. Sin embargo, detrás de esta imagen de una ciudad festiva y alegre, se oculta una realidad mucho más sombría, una amenaza constante que ha estado acechando a la ciudad durante años: el agua. Desde su fundación en el siglo XVIII, Nueva Orleans ha estado siempre en una batalla constante contra las aguas. Debido a su ubicación en una cuenca fluvial y en un terreno bajo, gran parte de la ciudad se encuentra a solo unos metros por debajo del nivel del mar. Para hacer frente a este desafío, se construyeron sistemas de diques y canales, diseñados para drenar el agua y proteger la ciudad de las inundaciones. Estos diques fueron una obra maestra de ingeniería, pero su efectividad dependía de un delicado equilibrio, algo que la naturaleza pronto pondría a prueba. El huracán Katrina, que azotó la ciudad en 2005, marcó un antes y un después en la historia de Nueva Orleans. Katrina no solo reveló la vulnerabilidad de la ciudad ante el poder de la naturaleza, sino que también destapó las fallas en los sistemas de infraestructura y protección que se habían diseñado para salvaguardar a los residentes. El huracán, que llegó a la ciudad el 29 de agosto de 2005, con vientos de hasta 280 km por hora y lluvias torrenciales, provocó la rotura de varios diques y la inundación de más del 80% de la ciudad. Miles de personas quedaron atrapadas en sus hogares, los barrios se convirtieron en lagunas y los residentes lucharon por sobrevivir en condiciones extremas. La devastación fue absoluta. Al menos 1.800 personas perdieron la vida, miles más quedaron desplazadas y las pérdidas económicas ascendieron a miles de millones de dólares. La ciudad, que había sido un vibrante centro cultural y económico, quedó irreconocible. Las imágenes de los vecindarios anegados, las familias buscando refugio en techos y el caos generalizado fueron un recordatorio brutal de que, a pesar de todo el progreso y la ingeniería, la ciudad seguía siendo extremadamente vulnerable al poder de la naturaleza. El huracán Katrina fue solo el más grave de una serie de fenómenos que habían afectado a Nueva Orleans durante las últimas décadas. A pesar de los esfuerzos por reforzar los diques y los sistemas de control de inundaciones, la ciudad seguía estando en riesgo debido a su terreno bajo y su ubicación en la desembocadura del río Mississippi. Para empeorar las cosas, el cambio climático había aumentado la intensidad y la frecuencia de los huracanes en la región, y el nivel del mar seguía subiendo debido al derretimiento de los glaciares y la expansión térmica del agua. Uno de los problemas principales de Nueva Orleans es que, en su lucha por mantener alejadas las aguas del río Mississippi y del mar,
la ciudad se ha visto obligada a modificar el curso de los ríos y a construir canales y diques. Sin embargo, esto ha tenido efectos secundarios. El terreno sobre el que se asienta la ciudad se ha ido hundiendo debido a la reducción de los sedimentos que antes el río depositaba de forma natural. Los diques y las barreras han impedido que los sedimentos se acumulen y, como resultado, Nueva Orleans ha perdido la capacidad de elevar su terreno de manera natural. Esto significa que la ciudad no solo está en riesgo de inundaciones por las lluvias y los huracanes, sino que también está siendo arrastrada lentamente hacia abajo, hundiéndose de manera progresiva. Este fenómeno se conoce como subsidencia, y es uno de los mayores desafíos a los que se enfrenta la ciudad. Las estimaciones sugieren que algunas partes de Nueva Orleans se están hundiendo a una velocidad de aproximadamente 1 centímetro por año. Aunque este proceso parece lento, a lo largo de las décadas ha tenido un impacto significativo, y las autoridades temen que si no se toman medidas drásticas, partes enteras de la ciudad podrían quedar sumidas bajo el agua en un futuro cercano. Además de la subsidencia y el cambio climático, el urbanismo de Nueva Orleans también ha exacerbado el problema. A lo largo de los años, la expansión urbana ha ocupado áreas más vulnerables a las inundaciones, y la construcción de edificios, carreteras y otras infraestructuras ha impedido que el agua fluya con normalidad. Los pantanos que solían actuar como esponjas naturales, absorbiendo el exceso de agua, han sido drenados para dar paso al desarrollo urbano, lo que ha dejado a la ciudad aún más expuesta. A pesar de estos desafíos, la ciudad no ha dejado de luchar. Después de la tragedia del huracán Katrina, el gobierno de los Estados Unidos y la administración local de Nueva Orleans invirtieron enormes sumas de dinero para restaurar la infraestructura de la ciudad y reforzar los diques y las barreras. Se construyeron nuevas bombas de drenaje, se realizaron reparaciones en los diques y se implementaron tecnologías más avanzadas para monitorear las aguas y prevenir inundaciones. Sin embargo, muchos expertos han señalado que estas medidas son solo soluciones temporales y que, a largo plazo, el problema persistirá. El futuro de Nueva Orleans es incierto. A pesar de las inversiones en infraestructura, la ciudad sigue enfrentando grandes desafíos. El cambio climático sigue siendo una amenaza inminente, con los huracanes cada vez más destructivos y el nivel del mar en constante ascenso. La subsidencia continúa afectando el terreno, y el deshielo de los glaciares, combinado con la expansión térmica del agua, hace que las aguas del Golfo de México sigan avanzando hacia la costa de Luisiana. Los expertos advierten que si no se toman medidas más radicales, la ciudad podría enfrentar un futuro en el que gran parte de ella quede bajo el agua. Algunos han sugerido que, en el peor de los casos, Nueva Orleans podría ser parcialmente evacuada o que se deberían implementar proyectos para crear ciudades flotantes o comunidades resilientes al agua, pero estas ideas aún se encuentran en una fase conceptual. Sin embargo, lo que está claro es que el destino de Nueva Orleans dependerá de una combinación de acciones rápidas, soluciones innovadoras y una cooperación global para abordar el cambio climático. Mientras tanto, los residentes de Nueva Orleans, conocidos por su resistencia y su profundo amor por su ciudad, siguen adelante. La ciudad ha comenzado a reconstruirse, y el espíritu del Mardi Gras, la música de jazz y el calor de la cultura criolla continúan siendo una parte esencial de su identidad. Sin embargo, la sombra de las inundaciones y el cambio climático sigue acechando, recordando que incluso las ciudades más emblemáticas no son inmunes a las fuerzas de la naturaleza. Nueva Orleans es un ejemplo de la lucha constante entre la humanidad y el agua, entre el progreso y los límites del entorno natural. Si bien su historia está llena de resiliencia y renacimiento, también es una advertencia de que el futuro de las ciudades costeras está cada vez más en riesgo, a medida que el cambio climático sigue avanzando. El Cairo, la capital de Egipto, es una de las ciudades más antiguas y emblemáticas del mundo. Fundada hace más de 1000 años, El Cairo ha sido el centro de una de las civilizaciones más grandes de la historia de la humanidad. Con su rica herencia cultural, sus monumentos icónicos como las pirámides de Giza, la Gran Esfinge y la antigua ciudad de Memphis, El Cairo es considerado el corazón del mundo árabe y musulmán. Su historia, que se remonta a la época de los faraones, es tan antigua como el propio río Nilo, que ha sido la columna vertebral de la ciudad durante milenios. La ciudad es una amalgama de lo antiguo y lo moderno. Por un lado, tiene una vibrante vida urbana, con calles bulliciosas, mercados llenos de color, rascacielos, y una población de más de 20 millones de personas, lo que la convierte en una de las ciudades más grandes del mundo. Por otro lado, El Cairo sigue siendo un lugar de profunda conexión con su pasado, con monumentos históricos, templos y mezquitas que datan de miles de años atrás. El río Nilo,
que fluye a través de la ciudad, es el testigo silencioso de este enredo entre el pasado glorioso y el presente en constante cambio. Sin embargo, a pesar de la grandeza histórica y cultural de El Cairo, la ciudad se enfrenta a una amenaza existencial. Una amenaza que ha ido creciendo silenciosamente durante los últimos años. El aumento del nivel del agua del Nilo y los efectos del cambio climático, junto con la sobreexplotación de los recursos naturales, están poniendo en riesgo la estabilidad de la ciudad. Y aunque El Cairo ha sobrevivido a innumerables desafíos a lo largo de su historia, desde las invasiones extranjeras hasta las guerras y los desastres naturales, ahora se enfrenta a un peligro que no puede enfrentar por sí sola: el agua. El Cairo está construida a orillas del río Nilo, una de las fuentes de agua más importantes de Egipto, que ha sido crucial para la vida y la prosperidad de la civilización egipcia durante milenios. Durante siglos, el Nilo ha sido una fuente de agua y fertilidad para la agricultura, pero en las últimas décadas, el aumento del nivel del agua ha comenzado a causar graves problemas. El cambio climático, que ha alterado los patrones de lluvia y las corrientes del río, ha provocado un aumento en la frecuencia y la intensidad de las inundaciones, lo que pone en riesgo las viviendas, las infraestructuras y los monumentos históricos de la ciudad. A pesar de ser uno de los ríos más grandes y caudalosos del mundo, el Nilo ha comenzado a mostrar signos de estrés. El deshielo de los glaciares en las regiones altas de África y el cambio en los patrones climáticos globales han alterado los flujos del río, provocando que el nivel del agua se eleve más allá de lo habitual. Durante el verano, las lluvias torrenciales se han vuelto más intensas, y en el invierno, el agua del río se eleva en niveles peligrosos, desbordando los límites de sus orillas y afectando las áreas circundantes. En 1970, Egipto construyó la famosa presa de Asuán, un gigantesco proyecto de ingeniería para controlar el flujo del Nilo y evitar inundaciones descontroladas. La presa fue una solución a corto plazo para regular el caudal del río y garantizar el suministro de agua para la agricultura y el consumo humano. No obstante, la presa también ha traído consigo una serie de problemas a largo plazo. Si bien ha prevenido inundaciones en algunas áreas, ha alterado la dinámica natural del río, evitando que los sedimentos fértiles lleguen a las costas cercanas a El Cairo, lo que ha resultado en la erosión del suelo y la pérdida de tierras cultivables. Además, la construcción de la presa ha causado un aumento de la cantidad de agua acumulada en la cuenca del Nilo, lo que ha hecho que las zonas bajas, como El Cairo, se vean cada vez más afectadas por las inundaciones. La ciudad, que ha sido capaz de adaptarse a las crecidas periódicas del río durante miles de años, ahora enfrenta la constante amenaza de inundaciones catastróficas. Por si fuera poco, El Cairo también se enfrenta a otro desafío relacionado con el agua: la sobreexplotación de los acuíferos subterráneos. El rápido crecimiento de la población y la expansión urbana han aumentado la demanda de agua, lo que ha llevado a la extracción masiva de agua subterránea. Esta práctica ha provocado una disminución en los niveles de los acuíferos, lo que a su vez ha contribuido a un fenómeno conocido como subsidencia o hundimiento del suelo. El terreno sobre el que se asienta El Cairo se ha ido hundiendo gradualmente, lo que agrava aún más el riesgo de inundaciones. Algunas partes de la ciudad ya han experimentado hundimientos de hasta 10 centímetros por año, y las proyecciones indican que el problema podría empeorar si no se toman medidas inmediatas. La erosión de las costas y la subida del nivel del mar también afectan a El Cairo, ya que la ciudad se encuentra cerca del mar Mediterráneo. La costa egipcia ha comenzado a experimentar el avance del agua hacia tierra firme, lo que está poniendo en peligro las áreas más bajas y expuestas de la ciudad. Las inundaciones provocadas por el aumento del nivel del mar no solo son una amenaza para la infraestructura de la ciudad, sino también para los valiosos monumentos históricos, como las pirámides de Giza, que son uno de los principales destinos turísticos del mundo. La creciente vulnerabilidad de El Cairo a las inundaciones también ha tenido un impacto económico. El turismo, que es una de las principales fuentes de ingresos para el país, se ve amenazado por la posibilidad de que los monumentos antiguos y las áreas históricas se vean afectadas por las aguas. La infraestructura urbana, que ya está sobrecargada, también podría verse seriamente dañada por el aumento de las inundaciones, lo que afectaría a millones de personas que dependen de los servicios básicos, como el agua potable, el transporte y la electricidad. Para abordar estos problemas, las autoridades egipcias han comenzado a implementar una serie de medidas para mejorar la infraestructura de la ciudad y proteger a la población. Se han realizado esfuerzos para fortalecer los diques y las barreras contra las inundaciones, así como para mejorar el sistema de drenaje de la ciudad. Sin embargo, estos esfuerzos no son suficientes para abordar de manera integral el problema,
ya que el aumento del nivel del agua del Nilo y el cambio climático continúan siendo factores incontrolables. Además, el gobierno egipcio ha comenzado a explorar soluciones más sostenibles, como la construcción de nuevos sistemas de irrigación y la reutilización del agua en la agricultura y la industria. A largo plazo, la adaptación de la ciudad a los cambios climáticos y la gestión eficiente de los recursos hídricos será clave para garantizar la supervivencia de El Cairo. Sin embargo, el camino hacia la resiliencia será largo y costoso, y es incierto si la ciudad podrá mantener su prestigio y su estabilidad en las próximas décadas. El Cairo también está tratando de diversificar su economía y reducir su dependencia de los recursos naturales, fomentando el turismo sostenible y la innovación tecnológica. Algunos proyectos futuristas están diseñados para trasladar a la población a nuevas áreas más seguras, aunque tales iniciativas conllevan enormes costos financieros y sociales. Mumbai, conocida anteriormente como Bombay, es la ciudad más grande de la India y uno de los centros económicos y culturales más importantes del país. Con una población que supera los 20 millones de personas, es la ciudad más densamente poblada de la India y uno de los principales motores de crecimiento económico en Asia. La ciudad se extiende a lo largo de la costa del mar Arábigo y está construida sobre un archipiélago de 7 islas. Su historia es una mezcla fascinante de colonialismo, independencia y rápido desarrollo urbano. Mumbai es conocida por sus vibrantes calles, su incesante actividad comercial y por ser el hogar de Bollywood, la industria cinematográfica más grande del mundo en términos de producción de películas. Además, la ciudad alberga una rica diversidad cultural, donde coexisten personas de todas las religiones, castas y orígenes. Desde los mercados de la ciudad vieja hasta los modernos rascacielos que dominan sus Sky Lane, Mumbai es una ciudad que nunca duerme, una urbe en constante movimiento y cambio. Pero detrás de esta imagen de prosperidad, Mumbai enfrenta una amenaza sin precedentes que podría cambiarla para siempre: el aumento del nivel del mar y las inundaciones extremas provocadas por el cambio climático. La ciudad, que se encuentra a tan solo unos metros sobre el nivel del mar, está experimentando ya los efectos devastadores del calentamiento global, y se estima que en las próximas décadas, podría ser una de las ciudades más vulnerables del mundo debido al riesgo de inundaciones masivas. Mumbai ha sido tradicionalmente vulnerable a las inundaciones debido a su ubicación costera, pero el cambio climático ha intensificado esta amenaza. El aumento del nivel del mar en el Océano Índico ha superado las previsiones de los expertos, y el deshielo de los glaciares en los polos y el derretimiento de las capas de hielo en Groenlandia y la Antártida contribuyen a un fenómeno global que afecta directamente a las ciudades costeras como Mumbai. Los estudios científicos sugieren que el nivel del mar en la región ha aumentado en un promedio de 3 a 4 milímetros por año en las últimas 3 décadas, y se espera que esta tendencia continúe, con proyecciones que apuntan a un aumento de más de 1 metro para el año 2100, si las emisiones de gases de efecto invernadero no disminuyen significativamente. Este aumento del nivel del mar pone en peligro una gran parte de la ciudad. En particular, las zonas bajas y costeras de Mumbai, como la famosa zona de Colaba y las áreas cercanas a los muelles, son las más vulnerables a las inundaciones. Los barrios más pobres de la ciudad, que ya viven en condiciones precarias, son los más afectados, ya que muchas de sus viviendas están construidas en áreas bajas y propensas a las inundaciones. Durante las temporadas de monzones, las lluvias torrenciales ya provocan inundaciones, y en los últimos años, estos eventos se han vuelto más frecuentes e intensos. Las calles se inundan, los sistemas de drenaje colapsan, y millones de personas se ven afectadas por la falta de acceso a servicios básicos como agua potable y electricidad. Además, la infraestructura de Mumbai, que ha crecido rápidamente para adaptarse a una población creciente y a una economía en expansión, no ha sido diseñada para hacer frente a fenómenos meteorológicos extremos y a las condiciones cambiantes que trae el cambio climático. Los sistemas de drenaje de la ciudad, que son insuficientes para manejar las lluvias monzónicas, se ven fácilmente desbordados, lo que empeora las inundaciones. A menudo, las inundaciones afectan el tráfico, paralizando la ciudad durante horas, y los daños a las viviendas y edificios comerciales se cuentan por millones de dólares cada año. Una de las principales amenazas a largo plazo para Mumbai es la subsistencia, un proceso en el cual el terreno sobre el que se asienta la ciudad se hunde gradualmente debido a diversos factores, como la sobreexplotación de los acuíferos subterráneos y la construcción masiva. La ciudad ha experimentado un crecimiento urbano acelerado en las últimas décadas, y para satisfacer las necesidades de agua potable de su población creciente, se han estado extrayendo grandes cantidades de agua subterránea. Esto ha provocado un hundimiento del suelo,
lo que hace que ciertas áreas de Mumbai se hundan entre 1 y 2 centímetros por año. Este fenómeno, junto con el aumento del nivel del mar, incrementa el riesgo de inundaciones graves en el futuro. El proceso de urbanización de Mumbai también ha contribuido a la desaparición de las áreas naturales que alguna vez funcionaron como amortiguadores contra las inundaciones, como los humedales y las zonas de manglares. Los manglares, que son cruciales para proteger la costa y evitar la erosión, están siendo reemplazados por desarrollos urbanos, lo que deja a Mumbai aún más expuesta a los efectos del cambio climático. La destrucción de estos ecosistemas naturales agrava aún más la vulnerabilidad de la ciudad, y a medida que el nivel del mar sigue subiendo, las áreas urbanas de Mumbai podrían verse cubiertas por las aguas. Aparte de las inundaciones y la subsistencia, Mumbai enfrenta otros desafíos relacionados con el cambio climático. La ciudad está siendo azotada por altos niveles de contaminación del aire y del agua, debido en gran parte a la rápida industrialización, el tráfico masivo y el vertido de desechos en el mar y los ríos. La contaminación del aire ha alcanzado niveles peligrosos en los últimos años, lo que ha afectado la salud de millones de personas y ha empeorado los efectos del cambio climático. La quema de combustibles fósiles, el uso masivo de vehículos de motor y la industria pesada contribuyen a una alta concentración de partículas tóxicas en el aire, que son responsables de problemas respiratorios y enfermedades cardiovasculares en la población. La contaminación del agua es otro grave problema. Los ríos y canales de Mumbai, que en el pasado fueron importantes fuentes de agua, están ahora cubiertos de desechos y vertidos industriales. La calidad del agua en muchas partes de la ciudad es tan baja que las autoridades locales se ven obligadas a importar agua potable de otras regiones. Este problema de agua contaminada es especialmente grave para los barrios más pobres, que carecen de acceso a servicios básicos y viven cerca de fuentes de contaminación. Las lluvias intensas y las inundaciones solo empeoran la situación, al arrastrar aguas residuales y desechos a las calles y hogares de miles de personas. El futuro de Mumbai es incierto. A medida que el cambio climático continúa alterando los patrones climáticos y el aumento del nivel del mar pone en peligro las áreas costeras de la ciudad, es difícil prever cómo se adaptará la ciudad a estos desafíos. La presión de la población, la economía y el cambio climático pone a Mumbai en una encrucijada. Aunque la ciudad ha demostrado una notable capacidad de adaptación a lo largo de su historia, la magnitud de los problemas actuales requiere esfuerzos globales y soluciones innovadoras. Lo que es claro es que, al igual que muchas otras ciudades costeras en el mundo, Mumbai necesita una planificación a largo plazo, inversiones en infraestructura resiliente y un enfoque más sostenible para poder hacer frente a las amenazas que el cambio climático impone. Si la ciudad no toma medidas inmediatas, las inundaciones y el aumento del nivel del mar podrían alterar para siempre la vida en Mumbai, una ciudad que ha sido un símbolo del progreso y la vitalidad india durante generaciones. Karachi, la ciudad más grande y la capital económica de Pakistán, es un centro de comercio, cultura y diversidad. Situada a orillas del Mar de Arabia, Karachi ha sido durante siglos un punto de encuentro entre el este y el oeste, un crisol de culturas, etnias y religiones. Con más de 16 millones de habitantes, es la ciudad más poblada del país y uno de los puertos más importantes del sur de Asia. A pesar de su importancia económica, la ciudad enfrenta una serie de desafíos que amenazan su futuro. Entre estos, uno de los más graves y urgentes es el cambio climático, en particular el aumento del nivel del mar, que pone en riesgo su existencia. Karachi ha sido tradicionalmente una ciudad costera con una economía profundamente vinculada al comercio marítimo. El puerto de Karachi es uno de los más activos de Asia, manejando una gran parte del comercio internacional de Pakistán. Desde su fundación como un pequeño asentamiento pesquero hasta convertirse en una metrópoli moderna, Karachi ha crecido rápidamente y ha absorbido a millones de migrantes de todo Pakistán, convirtiéndose en el centro de la industria, el comercio y los servicios del país. La ciudad se extiende a lo largo de la costa del Mar de Arabia, y su ubicación geográfica la convierte en un lugar vulnerable a los efectos del cambio climático. Aunque Karachi disfruta de un clima cálido y soleado, el aumento del nivel del mar y las tormentas tropicales más intensas están comenzando a representar una seria amenaza para su infraestructura, su economía y su población. A medida que el cambio climático se intensifica, Karachi podría enfrentarse a desafíos mucho más graves que los que ha experimentado hasta ahora. Karachi es una ciudad especialmente vulnerable al aumento del nivel del mar debido a su ubicación costera. Las olas de calor, la deforestación costera, la urbanización desmedida y la falta de medidas de protección medioambiental han hecho que la ciudad esté expuesta a los efectos del calentamiento global.
El nivel del mar en la región está subiendo de manera constante debido al derretimiento de los glaciares en las zonas polares y al aumento de la temperatura del agua del océano. Se estima que en las próximas décadas, Karachi podría perder hasta un 10% de su territorio debido a la subida del nivel del mar, lo que afectaría enormemente a las áreas más cercanas a la costa. En los últimos años, las autoridades pakistaníes han comenzado a tomar conciencia de la creciente amenaza de las inundaciones y el aumento del nivel del mar. Durante las monzones, Karachi ya experimenta inundaciones en algunas de sus zonas más bajas, especialmente en barrios como Korangi y Liari. Las lluvias intensas, junto con el aumento del nivel del mar, podrían empeorar estas inundaciones, lo que pondría en peligro las viviendas y los hogares de millones de personas. El incremento de las mareas también amenaza con erosionar las costas, desplazando a comunidades costeras y afectando a la infraestructura vital de la ciudad, como puertos, aeropuertos y carreteras. Otro factor que agrava la situación es la subsistencia, un fenómeno en el que el terreno en el que se construye la ciudad se hunde gradualmente debido a la extracción de agua subterránea. Karachi es una ciudad que depende en gran medida de sus acuíferos subterráneos para el suministro de agua potable. La sobreexplotación de estos recursos ha causado un hundimiento lento pero constante de la ciudad, lo que ha intensificado los efectos del cambio climático. Se estima que ciertas áreas de Karachi están hundiéndose a una velocidad de hasta 3 centímetros por año, lo que hace que las zonas costeras sean aún más vulnerables a las inundaciones. A medida que el suelo se hunde, las aguas suben, y las zonas más bajas de Karachi enfrentan el riesgo de quedar sumergidas. Las viviendas y los barrios en estas áreas ya enfrentan graves problemas de inundación, especialmente durante los monzones y las tormentas. La combinación de la subsistencia del suelo y el aumento del nivel del mar puede resultar en inundaciones mucho más graves, desplazando a miles de personas y afectando a la infraestructura crítica de la ciudad. El cambio climático no solo amenaza la infraestructura de Karachi, sino que también pone en peligro su economía. Karachi es el motor económico de Pakistán, y su puerto es responsable de más del 60% del comercio exterior del país. El aumento del nivel del mar podría afectar gravemente las operaciones portuarias, ya que las infraestructuras portuarias y las terminales de carga están situadas cerca de la costa. Las inundaciones y la erosión costera podrían interrumpir el comercio marítimo, lo que tendría un impacto negativo en la economía de Pakistán y afectaría las fuentes de empleo de millones de personas. Además, Karachi enfrenta desafíos significativos relacionados con el agua. La ciudad ya experimenta escasez de agua potable, lo que agrava aún más la situación de los habitantes más pobres. Las fuentes de agua subterránea están siendo rápidamente agotadas, y la calidad del agua se está deteriorando. El cambio climático está exacerbando la escasez de agua, ya que las lluvias son cada vez más impredecibles y los recursos hídricos están siendo sobreexplotados para satisfacer las crecientes demandas de la población. Esto genera un círculo vicioso. El aumento del nivel del mar y las inundaciones pueden contaminar las fuentes de agua dulce, lo que agrava aún más la crisis hídrica. El futuro de Karachi es incierto. Si bien la ciudad sigue siendo un centro económico clave para Pakistán, el aumento del nivel del mar, las inundaciones y la crisis del agua ponen en peligro su estabilidad. A medida que el cambio climático continúa intensificándose, Karachi necesitará adaptarse rápidamente y tomar medidas más agresivas para garantizar la protección de sus ciudadanos y su infraestructura. La ciudad está en una encrucijada, y su capacidad para sobrevivir a las amenazas del cambio climático dependerá de su habilidad para implementar soluciones sostenibles y resilientes. La amenaza de las inundaciones y el aumento del nivel del mar es solo un recordatorio de la fragilidad de las ciudades costeras en el siglo XXI. Karachi, al igual que muchas otras grandes ciudades costeras del mundo, está enfrentando desafíos sin precedentes. Para seguir siendo un motor económico y un hogar para millones de personas, la ciudad tendrá que encontrar formas de adaptarse a los cambios y mitigar los riesgos asociados con el cambio climático. Tokio, la capital de Japón, es una de las ciudades más impresionantes y emblemáticas del mundo. Con más de 37 millones de habitantes en su área metropolitana, es conocida por su combinación única de tecnología avanzada, cultura ancestral y una arquitectura que refleja el futuro. Desde sus rascacielos que tocan el cielo hasta sus templos históricos como el Sensoji, Tokio se ha convertido en un símbolo de modernidad y resiliencia. Sin embargo, en los últimos años, científicos y expertos han comenzado a advertir sobre un oscuro futuro para esta gran metrópoli, la posibilidad de que desaparezca debido a diversos factores naturales y humanos. Tokio se encuentra ubicada en una de las zonas más sísmicas del mundo, conocida como el Anillo de Fuego del Pacífico.
Esta región es famosa por su intensa actividad tectónica, que causa terremotos frecuentes y de gran magnitud. Japón ya ha experimentado varios desastres sísmicos a lo largo de su historia, como el gran terremoto de Kanto en 1923, que devastó Tokio y Yokohama, dejando más de 140.000 muertos. Los científicos han advertido que un gran terremoto podría ocurrir en Tokio en las próximas décadas. Este evento, conocido como el Gran Terremoto de Tokio, tendría una magnitud superior a 7.0 y podría causar daños catastróficos en la infraestructura de la ciudad. A pesar de que Japón es uno de los países mejor preparados para enfrentar terremotos, con edificios antisísmicos y sistemas de alerta avanzada, la magnitud de este posible desastre podría ser devastadora. Otro factor preocupante es el cambio climático y el consecuente aumento del nivel del mar. Tokio, al ser una ciudad costera, está particularmente vulnerable a este fenómeno. Gran parte de la ciudad se encuentra construida en terrenos ganados al mar, lo que la hace más susceptible a inundaciones. De acuerdo con estudios recientes, si las temperaturas globales continúan aumentando al ritmo actual, el nivel del mar podría subir hasta 1 metro para finales del siglo XXI. Esto pondría en riesgo no solo a Tokio, sino a muchas otras ciudades costeras en todo el mundo. En el caso de Tokio, una inundación masiva podría sumergir partes significativas de la ciudad, afectando a millones de personas y causando pérdidas económicas incalculables. Además del aumento del nivel del mar, Tokio enfrenta otro problema relacionado, el hundimiento del suelo. Durante el siglo XX, el uso excesivo de aguas subterráneas para el abastecimiento de la población y la industria causó que el terreno de la ciudad comenzara a hundirse. Aunque este problema ha sido mitigado en las últimas décadas gracias a regulaciones más estrictas, el hundimiento del suelo sigue siendo una amenaza. El problema se agrava con el peso de los edificios masivos y las obras de infraestructura. Tokio cuenta con algunos de los rascacielos más impresionantes del mundo, pero su peso combinado con la inestabilidad del suelo puede aumentar el riesgo de colapsos en caso de un terremoto o una inundación severa. Japón es también vulnerable a los tsunamis, que son olas gigantes causadas por terremotos submarinos. El terremoto y tsunami de 2011, que devastó la región de Tohoku y causó la crisis nuclear de Fukushima, es un recordatorio de lo peligrosa que puede ser esta amenaza. Si un tsunami de gran magnitud golpeara Tokio, los daños serían inimaginables, especialmente en las áreas costeras y los barrios más bajos de la ciudad. A pesar de todos estos riesgos, el gobierno japonés y los científicos están trabajando arduamente para proteger Tokio. Se han implementado medidas avanzadas de ingeniería, como muros de contención, sistemas de drenaje subterráneo y estructuras resistentes a terremotos. Además, Tokio cuenta con uno de los sistemas de respuesta a emergencias más sofisticados del mundo. El famoso proyecto del Canal Subterráneo Exterior de Aguas Pluviales de la Zona Metropolitana, también conocido como HECANS, es un ejemplo impresionante de estas medidas. Este sistema consiste en una red de enormes túneles y depósitos subterráneos diseñados para desviar y almacenar agua en caso de inundaciones. A pesar de todos estos esfuerzos, la realidad es que Tokio enfrenta un futuro incierto. El cambio climático, la actividad sísmica y otros factores naturales están fuera del control humano. Aunque la tecnología y la ingeniería han avanzado enormemente, siempre existe un límite en lo que podemos hacer para enfrentar a la naturaleza. Tokio es mucho más que una ciudad, es un símbolo de resistencia, innovación y cultura. Sin embargo, los desafíos que enfrenta nos recuerdan la fragilidad de las grandes civilizaciones frente a las fuerzas de la naturaleza. La pregunta no es solo si Tokio sobrevivirá a estos retos, sino qué lecciones podemos aprender de su lucha para proteger a otras ciudades en riesgo alrededor del mundo. El Río de Janeiro, conocido mundialmente como la ciudad maravillosa, es un símbolo de belleza natural, cultura vibrante y rica historia. Desde sus impresionantes playas como Copacabana e Ipanema hasta el majestuoso Cristo Redentor, la ciudad ha sido durante décadas un destino soñado para millones de personas de todo el mundo. Sin embargo, detrás de esta imagen idílica se esconde una realidad alarmante que preocupa a científicos, ambientalistas y habitantes. El futuro de Río de Janeiro está en peligro, y podría desaparecer debido a los efectos del cambio climático y otros fenómenos asociados. Uno de los principales factores que amenaza la existencia de Río de Janeiro es el aumento del nivel del mar. Según diversos estudios científicos, las emisiones de gases de efecto invernadero han acelerado el calentamiento global, lo que provoca el derretimiento de los glaciares y las capas de hielo en Groenlandia y la Antártida. Este proceso, a su vez, está elevando el nivel de los océanos a un ritmo sin precedentes. En el caso de Río de Janeiro,
la situación es particularmente preocupante debido a su ubicación costera y su topografía. Gran parte de la ciudad está situada a nivel del mar o incluso en áreas ligeramente por debajo de este. Si las proyecciones actuales se mantienen, las playas icónicas de la ciudad podrían desaparecer bajo las aguas en las próximas décadas. Esto no solo afectaría la economía local, que depende en gran medida del turismo, sino también a cientos de miles de personas que viven en áreas vulnerables, como las favelas ubicadas en zonas bajas y próximas a la costa. Además del aumento del nivel del mar, el cambio climático también está intensificando los fenómenos meteorológicos extremos. En los últimos años, Río de Janeiro ha experimentado lluvias torrenciales más frecuentes y severas, lo que ha provocado deslizamientos de tierra, inundaciones y una creciente destrucción de la infraestructura urbana. Estos desastres naturales no solo han causado pérdidas económicas significativas, sino que también han puesto en peligro la vida de muchos ciudadanos. Los científicos advierten que, si no se toman medidas urgentes para mitigar el cambio climático y adaptar la infraestructura de la ciudad, estos eventos extremos seguirán aumentando en frecuencia e intensidad. Esto podría hacer que ciertas partes de la ciudad sean inhabitables, obligando a miles de personas a abandonar sus hogares. Otro factor importante que agrava la situación es la expansión urbana descontrolada y la deforestación. A medida que la población de Río de Janeiro ha crecido, también lo ha hecho la necesidad de espacio para viviendas, infraestructura y servicios. Esto ha llevado a la destrucción de áreas de selva tropical y manglares que actúan como barreras naturales contra las inundaciones y la erosión. Sin estas barreras, la ciudad se vuelve aún más vulnerable a los efectos del cambio climático. Además, la pérdida de biodiversidad en la región también afecta el equilibrio ecológico, exacerbando problemas como la calidad del aire y el suministro de agua. La urbanización desenfrenada no solo está destruyendo el entorno natural, sino que también está afectando directamente la calidad de vida de los habitantes de Río. La desaparición potencial de Río de Janeiro no solo sería un desastre ambiental, sino también un golpe devastador para la economía y la cultura de Brasil. La ciudad es un centro neurálgico del turismo, la música, el arte y los deportes. Eventos internacionales como el Carnaval de Río, los Juegos Olímpicos de 2016 y la Copa del Mundo de la FIFA han colocado a la ciudad en el mapa global, atrayendo a millones de visitantes y generando miles de millones de dólares en ingresos. Sin embargo, la destrucción de la infraestructura turística y la migración masiva de habitantes debido a las condiciones climáticas adversas podrían llevar a una crisis económica sin precedentes. Las desigualdades sociales, que ya son un problema significativo en la ciudad, podrían agravarse aún más, afectando especialmente a las comunidades más vulnerables. A pesar de este panorama sombrío, todavía hay esperanza para el futuro de Río de Janeiro. Los científicos y ambientalistas coinciden en que es posible mitigar los peores efectos del cambio climático si se toman medidas inmediatas y efectivas. Entre las acciones prioritarias se encuentran la reducción drástica de las emisiones de carbono, la protección de los ecosistemas naturales y la inversión en infraestructuras resilientes al clima. Además, la comunidad internacional también tiene un papel crucial que desempeñar. La cooperación entre países, la transferencia de tecnología y la financiación de proyectos sostenibles pueden marcar una gran diferencia en la lucha por preservar ciudades icónicas como Río de Janeiro. En el ámbito local, las autoridades y la sociedad civil deben trabajar juntas para implementar políticas de planificación urbana sostenible, promover la educación ambiental y aumentar la conciencia sobre los riesgos que enfrenta la ciudad. Cada esfuerzo cuenta en esta batalla por proteger uno de los mayores tesoros culturales y naturales de Brasil.